Muy bien, la otra herramienta que quiero explicarles es la herramienta de gradiente y cómo se utiliza. Y esto va a ser justamente para diseñar metales, para ilustrar metales. Muy bien, entonces cuando yo tengo una superficie metálica, plateada por ejemplo, es una cuestión de altos contrastes que van a estar unos muy cerca de otros y también de reflejos que se van a dar sobre las superficies que están alrededor de mi modelo. Entonces, yo básicamente voy a tener en una misma superficie, por ejemplo, imaginémonos un tubo plateado, una serie de superficies grises de diferentes grosores, y estas franjas van a ir alternándose entre los grises, los blancos y los negros en degradación. Acá, como ustedes pueden ver, tengo estos dos ejemplos de distribuciones de franjas grises y franjas negras y blancas. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar todo este material y me voy a venir aquí donde dice relleno y borde, me vengo acá donde dice relleno, cualquiera de ellos me sirve, esta pestaña siempre se mantiene y le voy a dar desenfoque y vean lo que pasa. Con esto yo estoy logrando que se fundan, se emborroneen los bordes y vean cómo ya esto me da esta idea como si fuera un tubo. Voy a repetirlo acá y de acuerdo con la cantidad de desenfoque pues va a aparecer que es más brillante o menos brillante. Vean, si yo le pongo mucho desenfoque pues parece un tubo que es muchísimo menos brillante, más opaco, ¿verdad? Porque los bordes entre blanco y negro son los que me van a definir las cosas. Aquí lo estoy haciendo, como ustedes vieron, con una serie de planos blancos, negros y grises, unos puestos al lado del otro. Lo que pasa es que, lógicamente, si yo a todo le creo ese borrón, pues no se van a ver los bordes finales ya de la figura como tal. Yo podría, por ejemplo, ponerle acá un cuadrillo blanco así como para disfrazar ese borde, uno a cada lado, y entonces ya me queda como si fuera un tubo cortado, ¿verdad? Pero hay otras formas más eficientes de lograrlo. Esto que estoy dándoles es un ejemplo para que ustedes tengan la referencia. Vamos a aprender a utilizar ahora la herramienta de degradación. Entonces, por ejemplo, tengo esta superficie y me voy a venir acá en donde dice relleno, le voy a dar un color base, que en este caso va a ser este gris, pero después lo voy a alterar. Me voy a venir de este lado y me voy a encontrar que existe gradiente lineal, gradiente radial. Las otras no las vamos a ver todavía. Entonces le voy a dar una gradiente lineal y vean que al hacer esto me crea dos paradas. La parada inicial, que es el gris que yo les puse, y la parada final, que es el mismo gris pero con el alfa en cero, o sea que lo que hace es llevarme del color a transparencia. Ahora sí, si yo esta figura utilizo la flecha blanca, la herramienta de nodo, o si por ejemplo doy doble clic, se van a ver las paradas donde quedan. Esta de acá es la parada 1 y vean que la seleccionó. Esta de acá es la parada 2 y vean que la seleccionó. Yo las puedo modificar de muchas maneras. Por lo pronto vamos a modificar el color. Estoy en la parada 2. Si yo le pongo el alfa completo, vean que otra vez vuelve a ser el mismo gris, pero yo podría, siendo el mismo alfa, blanquearlo. O podría darle un color, por ejemplo, si yo quiero hacerlo hacia el dorado, voy a utilizar un poco de amarillo y un poco de magenta para crear un color más cobrizo. Entre más amarillo, más dorado; entre más rojo, más cobrizo. Me vuelvo otra vez a colocar aquí en la parada 1 y también podría darle ese matiz, si yo quiero, amarillento, para que me cree esta sensación. Y aquí estoy haciendo una degradación común y corriente, ¿verdad? Ahora, esto yo lo puedo mover y lo puedo mover hacia la dirección que yo quiera, haciendo que la gradiente me varíe de la manera que a mí me parezca. Vean que puedo encogerla o alargarla.
De modo que si yo quisiera generar una sensación de un tubo, vean que en realidad muy rápidamente lo podría hacer. ¿Qué más puedo hacer? Además de estas cosas, yo puedo agregar paradas. Una forma de agregar paradas es utilizando este más que tiene acá. Y vean que me aparece acá una parada nueva, que también yo puedo mover. La puedo mover aquí o la puedo mover aquí, en cualquiera de las dos opciones. Vamos a volverla a poner horizontal. Ahí. Ok, aquí tengo una parada nueva y él lo que hace es que me rescata el punto donde estaba la parada y le acomoda este color que tenía ahí y ya yo lo puedo mover. Entonces vamos a agregar más paradas y vean que yo puedo entonces replicar la misma técnica que estaba utilizando antes en una sola figura, y así no tengo que estar añadiendo o moviendo figuras y dándoles desenfoque, sino que yo puedo irme moviendo de esta manera. Es utilizar el mismo concepto de grandes blancos y grandes grises cercanos, ¿verdad?, para crear esa sensación metálica. En este caso ya la estoy haciendo como si fuera dorada por lo mismo. Y así le puedo meter todas las que yo necesite para crear estas sensaciones metálicas. Cuando yo suelto la figura, entonces ya vamos a tener esa sensación de brillos que hay. Hay otras maneras de hacer las elipses que no sean solamente, hay otras maneras de hacer las degradaciones que no sean lineales y que también nos podrían funcionar excelente para meter brillos. Vean, por ejemplo, acá tengo una elipse y le voy a meter una degradación, pero esta va a ser radial. Entonces, al utilizar la adición de nodos, me aparece el centro, me aparecen los bordes. Los bordes van a ser igual, el mismo color, nada más que con alfa en 0. Y el centro es el color original, igual yo los puedo modificar. Entonces yo puedo darles dirección y mover esta dirección, pero también puedo estirar uno más que otro, para que entonces lo que se me cree no sea una elipse perfecta, sino que sea como una especie de brillo helicoidal. ¿Ven? Como ovalado. Entonces imaginémonos que yo quiero meter un brillito específicamente que sea acá muy blanco. Entonces me traigo todo acá al blanco, y con el alfa al 100%. Ahí tengo un brillo. Y de este otro lado lo voy a hacer siempre al blanco, porque si no entonces la degradación, vean que transcurre hacia el color que yo estoy diciendo. Y esto que yo tengo acá lo puedo colocar sobre los tubos que hice antes y puedo crear esta sensación como de que le diera un brillito muy localizado, porque me estaría reflejando una luz que viene desde afuera, ¿verdad? Esto es una manera de hacerlo. Igualmente le puedo meter opacidad y disminuir esa cantidad de brillo para que no sea tan evidente. Y vean cómo ya estoy creando unos brillos muchísimo más orgánicos y que responden más a lo que vería en la realidad. Pero como puedo hacer brillos, también puedo hacer sombras. Es exactamente el mismo concepto, nada más me llevo las dos paradas hacia negro y ya no es un brillo, sino que más bien es una sombra, con esta manera. Y así voy creando acentos para generar esta sensación metálica. Ahora bien, vamos a continuar utilizando esto en una variante más. Recuerden que yo les mostré ya cómo se utilizaban las herramientas del trazo. Entonces, en este caso tengo acá un rectángulo más pequeño que el otro y me voy a venir a donde dice trazo y le digo diferencia y me queda esta figura. Vean que aquí ya estoy con una figura más elaborada que no es solamente un rectángulo. Me voy a devolver 5 segundos para que además recordemos que yo, agarrando las
figuras desde las esquinas puedo redondear, ¿verdad? Entonces vean lo que pasa si yo redondeo, que este redondeo no tiene que ser exactamente igual en los dos, puede ser que uno sea mayor que el otro, ¿verdad? Vamos a hacerlos ahí uno más pequeñillo que el otro para que se vea como si fuera doblado. Y ahora sí, le damos trazo, diferencia. Y me crea ya una pieza que empieza a parecer metálica. Entonces puedo venir y decirle que me haga una degradación lineal como la que hice antes, pero además hay un dato interesante en este programa y es que yo puedo escoger ya otras degradaciones que haya hecho antes. Entonces, por ejemplo, podría escoger esta misma degradación que hice antes y ya tengo una figura que parece metálica. Imaginémonos un candado donde yo podría generarlo de esta manera y me crea esa sensación, ¿verdad? Sin embargo, me crea esa sensación un poco plana. De la misma forma, yo podría duplicarla, jalarla un poquito para al lado, ponerla por detrás y modificar estos diferentes trazos para que fueran un poco más oscuros, para que se viera como si tuviésemos una especie de relieve. Como una especie de repujado podría ser, ¿verdad? Y aquí podríamos crear efectos. Misma cosa, yo podría generar todo esto y decir, por ejemplo, acá, escribir un texto y darle ese sentido metálico. Entonces yo puedo escribir un texto cualquiera, ahorita está en blanco, vamos a ponerlo en cualquier color, y este texto lo voy a hacer un poquito más grande. Le voy a decir objeto a trazo y ya está convertido en nodos. Entonces voy a tomarlo, por ejemplo, acá y vean que además tiene una transparencia. Entonces voy a modificar esa transparencia, vamos a ponerla al 100%. Y yo podría darle justamente esta misma degradación que tenía, por ejemplo esta que está modificada, y también podría mover la dirección de esa degradación para crear más aún esta sensación de un bocado o de un repujado, ¿verdad? A esto yo le puedo poner un borde. Y a ese borde también, si yo quisiera, acá en color del trazo, le puedo poner la degradación. Si eso es lo que yo quisiera. Y así generamos estas estructuras que parecen doradas. Todavía me queda una forma más de modificar las distintas degradaciones. Por ejemplo, yo puedo tomar una figura como esta y esto que tengo acá, si ustedes lo ven, es un trazo. Entonces vamos a decirle que se venga en trazo, le decimos contorno a trazo para que ya nos quede un trazo grueso, ¿verdad? Y además vamos a cortarlo. Vamos a decirle diferencia y nos queda esta figura. A esta figura yo voy a usar esta herramienta que se llama malla. Crea rejillas y mallas y es tremendamente interesante. Vean, seleccionándolo de esta forma y presionándolo, yo le hago, aquí me da una serie de opciones. Ahorita le voy a poner que me haga 3 filas y 3 columnas. Y donde yo le dé clic, me crea una malla ya de por sí en forma de degradación y me deja, véanla así, ya se ve metálica, ¿verdad? Entonces yo puedo meterme acá y puedo escoger estos nodos, por ejemplo, y cambiarles el color, ven, directamente cada uno de los nodos, y así decir a dónde quiero yo que vayan los distintos colores. Esto lo estoy haciendo en grises, pero igual lo puedo hacer con destellos de colores de los que a mí se me ocurran y darle calidades como yo quiera. En este punto lo que estoy haciendo es simplemente cogiendo los bordes para que se vean como sombras, pero además de eso
yo también puedo mover estos nodos y alterarlos. Vamos a ver. Por ejemplo, yo puedo tomar estos de acá y moverlos y trasladarlos para que me diga hasta dónde me van a llegar estas degradaciones. Y también puedo moverlos y crear, modelarlo tal cual. Ven lo que puedo hacer. Y de esta manera ya ahí sí yo puedo darme gusto y hacer la forma que yo quiera. Que se vea lo redondeado que yo quiera y me da todas estas calidades. Entonces imaginémonos, por ejemplo, que yo quisiera hacer un candado. Pues bueno, es tremendamente fácil, porque entonces yo agarro esto de acá, se lo pongo por acá y ya me está dando la sensación de un candado. Y podría eventualmente redondear un poquito así para que me dé esa sensación de muesca. Incluso podría traerme esta parte de acá y hacerla como si fuera una parte adentro. Voy a ponerla así en un solo color. Y además todavía podría traerme los brillos que fabriqué antes y ponerlos en puntos estratégicos hasta lograr todo el nivel de detalle que yo quiera. Entonces el desafío de esta semana va a ser que ustedes dibujen una pieza metálica, un detalle de una pieza metálica de las que ustedes tenían para tarea, y la ilustren así con vectores. Recuerden que una ilustración no es una fotografía. Se trata de capturar la esencia de la estructura visual y reproducirla en la ilustración. No se trata de hacerlo hiperrealista. Tiene que ser una sugerencia, porque las ilustraciones normalmente se van a utilizar con otras aplicaciones.